Padre Celestial, te damos gracias que tenemos este hermoso día que tú nos has dado, el cual tenemos el privilegio también de compartir esta hora tan especial que nuestro Señor Jesucristo nos instituyera, de hacer memoria de Él. Rogamos, Señor, muy especialmente por aquellos hermanos que no están conectados por diversas razones. Algunas hermanas están trabajando, otras no tienen forma de conectarse y otros quizás estén un poquito desalentados o desanimados. Rogamos, Señor, que tú les fortalezcas, les alientes y podamos así gozarnos de tu presencia, aún en medio de este mundo con tantas pruebas. Pero rogamos, Señor, que tú nos fortalezcas y tu presencia sabemos que es suficiente para reemplazar todo lo que el mundo no puede cubrir. Tu presencia, por sobre todo, Señor, es lo que más nos satisface y nos hace plenos. Por lo tanto, Señor, rogamos tu presencia y tu asistencia en este día. Y también al escuchar tu palabra en esta hora, que tú, Señor, nos orientes para llevar nuestros pensamientos hacia ti y así alabar tu persona y darte las gracias por todo lo que tú nos has provisto, aún por todo lo que nos provees y todo aquello que estás preparando para tus hijos en la eternidad, allí en tu casa, donde estás preparando lugar para nosotros. Gracias, gracias por esta esperanza, gracias por esta expectativa, gracias por este consuelo. Señor, ponemos esta hora en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Marcelo, entonces, ya que... Bueno, hermanos, buenos días una vez más. Y vamos a tener la lectura de varios pasajes en el libro de Mateo. ¿Bien? Primero vamos a leer esos pasajes. Después le voy a hacer una preguntita. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, primeramente, 1 y 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 17 de Mateo. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Capítulo 17. Traten de ir teniendo en su mente estos pasajes, ¿no? Yo sé que a veces es un desafío no olvidarse, pero ya los vamos a ir recordando. Capítulo 17. Versículo 24, 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro, ¿no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él, o sea Pedro, al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?
Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y por último, capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, verdaderamente uno mira todos estos pasajes y alguno podrá decir: ¿y qué relación tienen? Yo no sé si se habrán dado cuenta, pero hay como una especie de hilo conductor entre todos estos pasajes. Y el hilo conductor que se ve entre ellos es que nos narra la historia de un rey. Desde su nacimiento hasta su salida de viaje, por así decirlo. Es la historia del Rey, de Dios, de Jesucristo. Ustedes saben que Mateo, siempre decimos que de los evangelios sinópticos, es el que nos muestra a Cristo como Rey. Y es llamativo, ¿no? Porque uno dice que siempre los judíos esperaban un rey que los liberase. Ellos sabían del Mesías Rey que había sido prometido. Sin embargo, por alguna razón, ellos no lo recibieron así. Porque ellos esperaban un rey con poder, decimos siempre, ¿no? Pero miremos qué características se pueden hallar en Cristo, que son indudablemente marcas del Rey de parte de Dios que había de venir. La primera tiene que ver con una declaración de que el Rey había venido. Magos, sabios de Oriente, que prestando atención a las señales, son los primeros versículos que leímos allí en el capítulo 2, buscaron
¿dónde estaba ese rey de los judíos que había nacido? Y ahí podríamos derivar en un montón de apreciaciones. Pero me quiero quedar simplemente con ese nacimiento tan especial. Un rey al cual le vinieron a traer presentes. Era acostumbrado que cuando nacía un descendiente del rey, era todo un acontecimiento en los reinos antiguos. Nosotros no lo percibimos tanto porque vivimos en un país que no es una monarquía, ¿no? Pero cuando nace un príncipe es todo un acontecimiento. Y aquí había nacido el Hijo de Dios que había de ser el rey. Y allí vinieron esos sabios siguiendo las señales de los cielos, habiendo seguramente indagado previamente en las Escrituras que había de nacer el rey de los judíos, y llegaron al lugar donde estaba Jesús. Y dice que le adoraron, se postraron ante él. Primer señal de que en Jesús había poder. Y le trajeron presentes muy especiales: oro, incienso y mirra. Y el oro era algo que, digamos que era casi exclusivo. Un presente de oro no se le daba a cualquier persona. Sin embargo, a los reyes se los agraciaba, se los obsequiaba con oro. La mirra nos habla de la muerte que ese rey iba a tener, porque la mirra era unos perfumes que se le ponían a los muertos, y el incienso era algo que el pueblo judío sabía bien, que era específicamente para Dios. Con lo cual ahí nos muestra un rey que es Dios, pero que había de morir. Lo segundo que vemos, que lo miramos en el capítulo 5, es su relación con la ley. En nuestros países una ley se proclama a través de un proyecto de ley que se lleva primero a Cámara de Diputados, luego a Cámara de Senadores, etc. Pero en la antigüedad, en las monarquías, y aún en algunos lugares hoy en día, la ley es pura y exclusivamente del monarca. Del monarca. Y acá vemos la relación con Cristo, la relación de Cristo con la ley. Cristo no vino a romper la ley de Dios, sino que vino a cumplirla. Pero hay algo más que no se dice, pero que está explícito. No podíamos en esta mañana leer todo hoy, pero que está explícito en todos los pasajes que continúan a donde vamos a ver todas esas frases que dice: oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo tal otra cosa. Nunca la contradijo la ley, siempre la perfeccionó, cumpliéndola y explicándola. ¿Y quién podía hacer una interpretación y un énfasis en la ley sino Dios mismo? Sino el Rey mismo. Jesucristo, en su relación con la ley, nos muestra también que Él era el Rey de los judíos que había de venir. Pero no como los reyes de la tierra, que dictan leyes y no se cumplen, sino como el Rey enviado por Dios, sin pecado, cumpliendo toda la ley e incluso enfatizando los puntos que no habían sido entendidos nunca. Oísteis que fue dicho: no matarás, por ejemplo, pero yo os digo que cualquiera que dice fato a su hermano es culpable. Oísteis que fue dicho: no adulterarás, o no fornicarás, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer deseándola hace una reinterpretación de la ley que durante siglos había estado torcida. ¿Quién puede hacer eso sino el autor de la ley? Muy bien, en el capítulo 5 vemos una situación ahí donde está él con Pedro y les ha ido a reclamar un impuesto, un tributo. ¿Y qué tiene que ver esto
con el rey, ¿no? Uno podrá decir. Y bueno, básicamente lo que tiene que ver con el rey es cómo él, perdón, no es en el capítulo 5, es en el 17, disculpen, el capítulo 5 es lo que veníamos diciendo. En el 17 vemos cómo se da una situación donde a Pedro, los que cobraban, les dicen que preguntaban si el maestro iba a pagar. Y es muy lindo ver cómo Jesucristo hace una referencia muy sutil, que hay que prestar atención allí, pero el tributo que se pagaba en ese momento era para el mantenimiento del templo. Los judíos debían pagar esas 2 dracmas, creo que eran, que dice acá, sí, las 2 dracmas, para el mantenimiento del templo. Cada judío debía hacer ese pago. Y Jesús sabía que se lo estaban reclamando a Pedro, por eso dice que cuando Pedro entró en la casa, Jesús habló primero, sin esperar que Pedro le diga nada, y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué le está diciendo acá el Señor Jesucristo a Pedro para que Pedro entienda que él en realidad era el dueño de la casa, era el rey de la casa, era el rey del templo? Lo cual nos habla de que su reinado no era un reinado simplemente de una nación. Es un reino, el de nuestro Señor Jesucristo, de carácter espiritual también. Por eso el Señor mismo no debía haber pagado ningún impuesto, porque era el dueño. Y dice que los reyes no cobran los impuestos de sus hijos, sino que los cobran del pueblo. Imagínense a Dios mismo pagando diezmos para mantener el templo, o pagando impuestos para mantener el templo. Sin embargo, le dijo, para no ofenderles, ve al mar, y ahí comete o genera ese milagro donde Pedro lanza el anzuelo, lanza una caña, saca un pez y de la boca salió una moneda que tenía el valor para pagar el tributo de él y el tributo de Pedro. El rey era el dueño de la casa. Vamos a ir ahora al capítulo 22 y vemos allí una parábola que nos cuenta las bodas que un rey hace. Y esta parábola, mis queridos hermanos, es la parábola que marca el punto de inflexión en el ministerio del Señor Jesucristo hacia los judíos. Dios envió a su Hijo. Dios preparó unas mesas para que haya fiesta, convidando a todo el pueblo. Preparó todo. Y sin embargo, la gente no lo oyó. ¡Qué tragedia! Pero esa tragedia redundó, queridos hermanos, en la salvación para todos nosotros. Porque como aquellos que tenían que reconocer al rey, asistir a esas fiestas del reino, no lo hicieron, salieron por las calles a anunciar a todos los demás. ¿Y quiénes son todos los demás? Todos los que no eran parte del pueblo judío. Todos los que no eran parte de aquellos que debían reconocer primeramente al Salvador. Ahí estamos nosotros. Y en esta mañana, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos una mesa puesta por el Rey. Nos está invitando espiritualmente a participar de esta mesa. Jesucristo instituyó esta mesa para que todos nosotros no estemos ocupados en las labranzas y en los quehaceres diarios, sino que podamos separar este tiempo para adorarle, para rendir culto al Rey, para festejar esta boda de Cristo y la Iglesia, que algún día tendrán una celebración en el cielo. Y por último, vemos allí en Mateo 28 el poder del Rey. Dice que le fue dada toda potestad
Y en base a toda esa potestad que fue dada, es que nosotros hoy nos reunimos. Porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, y por eso comenzó el ministerio de la predicación. Y fuimos alcanzados nosotros, hermanos. Más de 2000 años lleva ese ministerio en acción. Y hoy nos toca a nosotros tener en nuestras manos la posta y el testimonio, porque es como una carrera de postas. Vieron que cuando corren las postas son carreras donde corren más de una persona. Corre uno, corren en equipo. Corre uno, llega hasta un lugar, le da lo que se llama testimonio, que es el palito ese, al otro, y el otro sale corriendo y llega hasta el lugar donde está el otro y le da el testimonio. Bueno, ese testimonio que está en la palabra de Dios lo tenemos nosotros, con lo cual debemos seguir corriendo para que la potestad de Dios, la potestad del Rey, siga siendo manifestada a los demás y su comisión sea cumplida. Por eso fíjense, primero la declaración y la adoración. Cristo nació, fue declarado Rey y fue adorado. Luego, su relación con la ley. Más adelante, su reino espiritual, su pago de la casa espiritual. Más adelante, una mesa servida con un rey que está con los brazos abiertos esperando, y su reino es rechazado y aceptado por nosotros que no éramos los primeros destinatarios. Luego, un poder otorgado. ¿Saben qué resta que no hemos leído? Una manifestación gloriosa. Y eso es lo que anunciamos con la mesa que el rey nos enseñó a poner. La manifestación de Cristo que ha de venir. Nuestro próximo evento no es la manifestación de Cristo, sino su venida por nosotros. Pero en breve, luego de eso, vendrá la manifestación del reino, para que ya no queden dudas. Queridos hermanos, que en esta mañana podamos aceptar esta invitación del Rey a participar de la mesa, que podamos inclinarnos y adorarlo como Él lo merece. Hoy en día, el oro que podemos darle a Él son las buenas obras en su favor. Dicen que las obras del creyente pueden ser comparadas con oro, plata o piedra preciosa, o pueden ser comparadas con heno, madera u hojarasca. Nuestro oro es lo que hagamos en trabajo para Él. Y nuestro incienso son las oraciones. Ya no hace falta la mirra porque Cristo resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios, allí en las alturas, exaltado con poder, con el poder que hizo que nosotros en esta mañana pudiésemos estar sentados acá. Hermanos, qué maravilla. Cristo vino en un reino en misterio, sufrió la muerte en la cruz porque fue rechazado, sin embargo se levantó al tercer día entre los muertos para reinar. Así que en esta mañana podamos adorarle. Y vamos a cantar el himno 288, que le voy a leerle la primera estrofa. Dice: ved a Cristo, ser de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos deben darle loor. Coronadle, 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 Rey de Reyes, homenaje tributadle, tributad al Salvador. Número 288.
escuchar las alabanzas que se elevan hacia Él, que por nos fue inmolado, dado honores a Emmanuel. Coronate, 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 Rey de Reyes. Homenaje, tributate, tributar al Salvador. Bueno, hermanos, vamos a tener dos oraciones, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer, Padre, porque Jesucristo, Señor, es el Rey de Reyes, Padre. Gracias porque vino a esta tierra por nosotros, Padre. Gracias porque cumplió la ley, Padre. Demostró en todo momento su autoridad. En todo momento nos dejó ejemplo, Padre Celestial. Gracias porque se humilló, Señor, hasta lo más bajo se humilló, Padre. Y todo por nosotros, Padre. Gracias porque te obedeció, Señor, en todo momento siguió tu voluntad, Padre. Y gracias porque se humilló, Padre, por nosotros, Señor. Gracias por el pan, símbolo del cuerpo, Señor, de Jesucristo. Gracias por estos símbolos, porque podemos participar, Padre. Gracias porque Jesucristo nos dio la salvación, Señor, la salvación eterna. Y tenemos puesta la esperanza, Señor, en que nos va a venir a buscar Jesucristo, Padre. Tenemos puesta la esperanza y sabemos, Padre, de que está a tu diestra, Señor, abogando por cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos por eso, Padre, te agradecemos porque en la cruz no fue una derrota, sino fue un triunfo sobre la muerte, Padre Celestial. Te queremos agradecer y queremos realmente darle la gloria, toda la gloria a Jesucristo, el Rey de Reyes, Padre, y toda la gloria a vos, Padre. Te pedimos que estemos en espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, continuamos en tu presencia, dándote las gracias por este momento donde estamos reunidos acá alrededor de estos símbolos, por este pan que recién agradecía a nuestro hermano, Padre, y también por esta copa con vino simplemente, pero que simboliza nada más ni nada menos que la sangre preciosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias porque podemos estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Gracias porque Él tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra. Gracias porque Él ya está reinando en nuestra vida, Padre, que realmente llevemos vidas acorde a su palabra, en donde Él reine en nuestro corazón, Él sea el Señor de nuestra vida, Padre, que podamos darle toda la gloria a Él en nuestra vida, que pueda elevarse estas oraciones como olor fragante a tus pies, Padre, y anhelamos primeramente el día en donde seremos arrebatados y podamos ir a tu misma presencia, Padre, y luego, Padre, verlo reinando a Él y a la iglesia reinando junto a Él, Padre. Anhelamos ese momento y realmente, mientras tanto, queremos celebrar a través de estos símbolos y disfrutando, Padre, de estos mensajes, de esta alabanza, de esta adoración. Padre, recibe todo esto que es para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.